Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré tú sabes bien lo que ¿Cómo estamos? que en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi jamás. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Muy bien, ¿cómo nos encontramos? Ahorita vamos a empezar con este tema que está bastante interesante. Este precisamente, porque es del sábado domingo. Era también muy interesante en el sentido de que ahorita vamos a ir a lo que es esta lección. Recuerden que cuando ando en lección, normalmente nada más me la paso leyendo. Y si nos queda algo de tiempo, invitamos a algún hermanito que suba. Pero si no nos queda mucha chance, la verdad, nada más como se terminó la lección y continúa así o terminó lo que es precisamente la. Pero sí, ahorita para abarcar precisamente el tema de esta semana que es de sábado o domingo. Que eso también está bastante padre, sí. Que para mí en resumen y para concluir, bueno, en un gran resumen, nada más sería que Jesucristo jamás mandó guardar el sábado. No dijo, ahora vais a guardar el sábado. No decía eso. Entonces, igual que desde el Antiguo Testamento, Dios ya andaba diciendo que repudiaba el sábado. Este sábado, pero del pacto que el cual los israelitas habían roto. Ese sábado de ese pacto, por lo cual Dios hizo otro día en la cual nosotros estamos entrándose. Pues sí, hay varios detalles muy interesantes. Vamos a leer primero lo que es una oración. Esta oración que siempre es para el Espíritu Santo, porque siempre hay que pedirle al Espíritu Santo buen guía, no de nuestro propio pensamiento, no de nuestras, ahora sí digamos, propias alucinaciones. Porque siempre hay gente que dice, esto me lo dijo el Espíritu Santo, pero la verdad, créeme que lo que dice el Espíritu Santo jamás es algo que sea fuera de la iglesia. Y si estoy hablando que jamás es fuera de la iglesia, mucho menos fuera de la Biblia. Porque la Biblia hay que recordar que lo trajo la iglesia. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, así. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Entonces, todo esto es muy importante
algo que les refiero así de lo del Espíritu Santo. Me encanta porque hay mucha gente que dice, es que tengo el Espíritu Santo. Pero dicen cosas que ni en la Biblia lo dice y lógicamente no vienen inspiradas del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Hace un momento me envió una hermanita un video y ya más o menos supe qué tipo de influencia tiene esta hermanita. Creo que es española. Al parecer por lo que la vi era española. Decía que Adán era mulato, o así como de mi color, vamos a decirlo así. Y Eva, era güerita. Que porque así escondido lo dice la Biblia. Dije, madre santa, ¿de dónde sacó esas cosas? Que porque Adán lo sacó de la tierra, y que cuál es el color de la tierra, morenito, así color tierrita. Y como a Eva la sacó de la costilla, y que la costilla es blanca, y entonces por eso Eva era güerita. Y era rubia, y tú te quedas de, ¿qué onda con...? Entonces, si te quedas así como que, ¿cómo pudo hacer esa, ahora sí como dice esa barbaridad? ¿Cómo pudo decir esa barbaridad? Que porque se lo reveló el Espíritu Santo. Pero cuando empiezas a leer la Biblia, en primer lugar dice Adán, ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y el dato curioso está que cuando nosotros morimos, ¿de qué color es el polvo al que regresó Eva? Ni de qué color es el polvo al que regresó Adán. El mismo color. ¿De qué color son los huesos de Adán y de qué color son los huesos de Eva? Del mismo color. En el caso de los animales, porque también un versículo poquito antes del versículo, déjenles leo esta, antes de entrar al tema. Del tema, aquí estás. Del Génesis capítulo 2 es el versículo 19. Vamos a leer aquí de la Reina Valera, que es la que tengo aquí a la mano. Tengo también la católica, pero vamos a utilizar por lo mientras Reina Valera, que es donde dijo esta barbaridad de la hermanita. Fíjense, también en caso de los animales, Yahvé Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y bien, no encontramos que las aves, algunas sí son negritas en el caso de los cuervos, otras aves son coloridas, los codornices, los petirrojos, así, o sea, también fueron creadas de la tierra. Y entonces, ¿por qué están tan coloridas? En las bestias del campo, no todos son cafecitos. También encontramos de diferentes colores. La cebra, no me van a decir que es un café chocolate, sino está como amarillita, entre amarillita, cafecito, así. El elefante es gris, lo que son el koala es gris, o sea, la cebra está rayadita. Y no me vas a decir que porque salieron de la tierra ahora tienen que estar así de ese color. O sea, es una tontería nada más la que dijo la hermanita, inspirada por su cabeza, no por el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles, que la Biblia no lo dice. ¿Y por qué la hermanita de repente se le ocurrió decir que Adán fue mulato? O como de mi colorcito, vamos a decirlo así. Y esta Eva güerita, güerita. Hay un problema, vamos a decir, entre un feminismo extremo y un racismo extremo por esa zona, en el cual el hombre es lo peor y la mujer es lo más bello, que se supone que sí es algo muy hermoso, pero tirándole a como que el hombre es la cosa fea así. Entonces así como que por ahí vi más o menos esa influencia en esta muchacha y dije, no, hay algo que está mal. Y si investigo un poquito más, se me hace que eso es lo que voy a encontrar. Entonces, hasta ahí, digamos, de lo que me compartió la hermanita, dije, no, hasta ni el video lo terminé de ver completo porque dije, no, me voy a encontrar más barbaridades. En el principio inició con barbaridades y continuó diciendo más barbaridades. Entonces dije, no, al final ya me espero lo que es ahora sí como ese cerrar con broche de oro. Dije, no. Dije, ¿para qué? Entonces, estamos con lo de este tema precisamente. Por ahí un hermanito preguntó que cómo se salvó lo que es lo que es el buen ladrón. Vamos a decirlo, si ni siquiera se bautizó. Hay algo que de hecho viene dentro, que explica lo que es la iglesia, que se llama el bautismo de sangre.
investiga lo que es el hermanito, investiga lo que es el bautismo de sangre, ejemplo hablando de los mártires, que en su último momento tal vez conocieron a Jesucristo, pero defendieron a Jesucristo hasta la muerte. Eso que se le llama bautismo de sangre, ¿sí? Entonces, chéquelo, está muy padre. Y en el caso del buen ladrón, murió al lado del juez. Entonces, ahora sí, empecemos. Sábado o domingo. ¿De qué manera uno puede sentirse seguro de que está inspirado por el Espíritu Santo? Hay varios factores. Primera, estoy en la iglesia de Cristo, la que fundó Jesucristo y no la que fundó un hombre. Tú vas con los adventistas, ¿quién la fundó? Elena de White, la fundó una mujer. Te aleja del Espíritu Santo. Vas con los testigos de Jehová, ¿quién la fundó? Un hombre. Vas con los pentecostales, ¿quién la fundó? Un hombre. ¿Quién fundó la iglesia católica? Jesucristo. Desde ahí ya vas por buen camino. Y lo demás es simplemente seguir lo que Jesucristo te anda mandando. Y si tú no dices contradicciones a lo que anda diciendo la Biblia, lógicamente con mayor razón dices, este tiene el Espíritu Santo. Hay una prueba que de hecho hemos hecho aquí varias veces con varios hermanitos protestantes y no la pasan. Cuando les hacemos la prueba del Espíritu Santo. Esa prueba del Espíritu Santo son palabras que están en la Biblia y los hermanitos no las pueden decir. No las pueden decir. Se quieren desviar por otro lado. No, yo no voy a decir eso. No, es que yo puedo decir esto, pero aquí lo dice la Biblia. Lo puedes decir o no lo puedes decir y no lo dicen. Prueba de que no tienen el Espíritu Santo. Que el Espíritu que tienen es otro diferente al Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, sábado o domingo. Una disculpa si de repente ya no hago tanto caso a los comentarios y Jesús no es su nombre y Dios. Porque era Dios mismo fundando su iglesia. Recuerda que corporalmente estaba la divinidad en Jesucristo. Él tenía la plenitud de Dios y se le dio todo poder a Jesucristo en el cielo y en la tierra. A eso se le llama Dios. Entonces, y es el que fundó la iglesia católica. Y jamás mintió como los hombres. Y jamás se echó para atrás como los hijos de los hombres. Entonces, sábado, domingo. La primera parte, primero para introducir. El domingo es observado por la mayoría de los cristianos del mundo como una conmemoración semanal de la resurrección de Jesucristo, quien, según lo que dice la Biblia, habría resucitado el primer día de la semana, domingo, que significa día del Señor o día para adorar a Dios. Hoy día, lamentablemente, al consultar el Internet respecto a alguna duda doctrinal, encontramos fuentes no confiables que tienden a confundir debido a que sus autores evidentemente no son católicos. Los padres del día de reposo, o del sábado, o los llamados sabatistas, o los que son adventistas del séptimo día, sin profundizar lo que dice la Biblia respecto al cambio que hubo de sábado a domingo, ¿ya? Quienes aseguran tener la verdad sin tomar en cuenta las estadísticas que para los adventistas su fundadora, Elena White, era una profetisa. Una ungida y solas reflejan que el día del Señor es domingo y nunca sábado, evidentemente que tuvo manifestaciones de Dios. Para ellos no pudo haberse equivocado una relación al sábado, que por cierto, quien quiere investigar nada más ese dato, hay un libro que me recomendó mucho un amigo que estuvo con los adventistas. Es ex adventista, hoy en día es católico. Me dijo, revisa lo que es la mentira white, así se llama el libro, Mentira White o la mentira blanca. Esto lo hizo un teólogo adventista que quiso investigar todas esas profecías de Elena White y se dio cuenta que ella mintió. Ninguna profecía era de ella, todas se las adjudicaba de ella, pero realmente lo sacaba de otros autores. Ella no recibía ninguna manifestación. Simplemente los copiaba de otros autores. Y decía, Dios me reveló. Cuando realmente venía de otras personas diciendo, Dios me reveló.
Ella nunca fue inspirada. Ese libro, un teólogo adventista, lógicamente se salió del adventismo porque vio todo ese engaño investigando a la fundadora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente, esta Elena de White no tenía nada que ver con el Espíritu Santo, ni tenía lo que son esas revelaciones así. En la actualidad, muchas personas no tienen bien definido cuál es el primer día de la semana. Esto es importante tener presente para la comprensión de este tema. Los católicos debemos saber que el primer día de la semana es domingo. Atención, en la primera parte ofreceremos una importante explicación donde San Pablo enseña que los cristianos de hoy no debemos cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios dados a Moisés en el Antiguo Testamento. Y aquí algunos hermanitos protestantes dirán, dice que no sigamos las leyes de Dios. No. Tranquilos. Que eso no es a lo que se refiere este Pablo. Dice lo que son estas tablas de piedra. A las tablas de piedra. De igual modo, el significado de la expresión ley perpetua. Porque algunos dicen, es que el sábado es una ley perpetua. Sí, así lo dice la Biblia. Pero eso no llega a los cristianos. Se queda con los judíos. Porque ahora sí como dice, mis padres, por siempre son mis padres. Pero no son tus papás. Tú tienes tus padres que son perpetuos. Yo tengo mis padres que son perpetuos. Mis papás no son perpetuos para ti. Esos no te pertenecen a ti. Igual lo que es la ley. La ley en caso de ellos, esa ley perpetua, es para los judíos, no es para el cristiano. Seguimos. Esto es sustancial tenerlo en cuenta para poder comprender los pasajes bíblicos aclaratorios de que hablan sobre el cambio del día sábado por el domingo del día del Señor. A la luz de esta breve introducción comenzaremos de esta manera. Que por cierto recuerden, en un principio, hasta que termine la lección, entonces es cuando sí les doy chance de subir. Si es que me queda tiempo. Si no me queda tiempo, entonces una disculpa. En otro día que tenga oportunidad los subimos. Saben muy bien que sí, cuando tengo oportunidad los subo. Si veo que termino la lección y se me acabó el tiempo, una disculpa, no los puedo subir, pero en otra ocasión los subiré. Dice, ahora sí, razón protestante. ¿Qué dicen así? ¿Qué dicen? ¿Qué enseñan los nuestros? ¿Qué dicen y qué enseñan nuestros hermanos separados adventistas en relación al día del Señor? Los hermanos adventistas dicen, no he encontrado una cita que diga que hay que guardar el día domingo. El que inventó el día domingo fue Constantino. Que por cierto ellos casi se inventaron todo de Constantino. Yo sí les recomiendo mucho leer la historia de Constantino. Los adventistas no lo hacen y hablan de Constantino. Pero investiguen a Constantino y vean que hay muchas mentiras que ellos dicen por no investigar a Constantino. También dicen, nosotros guardamos el día sábado o el día de reposo porque está sustentado en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo 28. Dios mismo dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los hermanos adventistas sostienen lo siguiente, si está en los mandamientos es porque hay que cumplirlo. ¿Por qué la Iglesia Católica no cumple los mandamientos de la ley de Dios si el día del Señor está allí? Es el sábado y punto. Y de hecho la misma cantaleta. Ustedes los católicos no guardan el sábado y está en los mandamientos en Éxodo. Así, yo siempre he escuchado esa cantaleta. Además enseñan, Éxodo 31:12 en adelante, habló además Yahvé a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad ustedes guardaréis mis días de reposo, etc. Para que sepáis que yo soy Yahvé que os santifico, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. 6 días se trabajará,
Mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Observar que se usa la expresión pacto perpetuo, que según los adventistas significa para siempre o eternamente. Y por ahí estaban cerquitas. Estaban cerquitas. Piensan que ese pacto perpetuo nos abarca a nosotros, olvidándose de lo que dice hijos de Israel. Entonces, todos estos detalles, les digo, son muy interesantes. Así. Los hermanos adventistas interpretan el anterior pasaje bíblico de la siguiente manera. Habló Yahvé diciendo, para que sepáis que yo soy Dios, guardaréis el día sábado. Nadie en absoluto hará obra en este día, es decir, nada. Dios dijo, el sábado es consagrado a mi nombre. Cumplan esta ley por pacto eterno o para siempre. Y si dice que es para siempre, es porque es para siempre. Así lo mandó Dios. Los católicos están equivocados al guardar el día domingo y que nosotros los adventistas cumplimos con la ley del Sabbat establecida por el Señor mismo. Que por cierto, Sabbat y sábado no es lo mismo, ¿eh? Les voy diciendo de una buena vez. Sabbat y sábado no es lo mismo. Entonces, también lo dice Deuteronomio 5:12. Esto porque es algo que dicen los hermanitos adventistas. Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Yahvé tu Dios te ha mandado. También asevera Juan 15:10. Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Guardó el sábado con regularidad y nunca quebrantó la ley. Él mismo declaró, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Otro pasaje es Isaías 66:22. Y atentos con estos versículos. Les estoy compartiendo los versículos que normalmente los hermanitos adventistas y otras copias que de repente surgen por ahí. Porque de los adventistas también hay otras copias que dicen, es que el sábado, sí. O sea, surgieron más sectas de ahí también. Tengan en cuenta estos versículos, porque van a ver cómo cada uno son tumbados. Fácilmente caen esos versículos. Más cuando son palabras de Jesucristo. Entonces, otro pasaje, Isaías 66:22. Isaías 66:22. Donde Dios mismo dijo que aquel día para adorarlo es el día sábado. La cita dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. Aquí les voy a adelantar un spoiler. Cuando empieza el libro de Isaías, dice que ya no quiere ese sábado, ya no quiere ese día de descanso, que va a haber otro día, pero ese día no lo tolera, que habrá otro día de reposo. Entonces ya no es el mismo, y lo confirma Hebreos. Entonces, si hablamos que desde el principio ya está hablando de otro día de reposo, se los estoy adelantando como spoiler, al llegar al 66:22, y que dice de mes en mes el día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. Estamos hablando de otro día, ya no el de los hijos de Israel. Entonces, eso como spoiler, y ahorita lo van a ver. Si no lo dice aquí, yo se los doy. También se fundamenta en Lucas 4:16. Jesús fue a la sinagoga el día sábado y allí leyó el libro de Isaías. O sea, Jesús guardaba el sábado. La cita dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces dicen, ya ves, hasta Jesucristo del día sábado, sí. Ahorita vamos a ver. Recuerden que nosotros ya no estamos bajo la ley y les estoy dando los versículos que utilizan normalmente los hermanitos adventistas para que los tengan a la mano, los analicen los estudios y ahorita vean cómo todos son tumbados. Otra cita que respalda, según a los adventistas, es Hechos 17:1 en adelante. Pues enseñan que el mismo San Pablo se reunía los días sábados, tanto así que la cita dice 3 sábados seguidos. El pasaje expresa lo siguiente: llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Recuerden que los judíos se reunían los sábados. No dice donde se reunían los cristianos, dice se reunía donde en una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Otro fundamento de los adventistas, según de ellos, Hebreos 4:9. Josué dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y atentos con esta palabra, porque el versículo está incompleto, nada más les leyeron el 9. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cuál es el ejemplo de desobediencia? De los padres. Y de hecho ahorita lo vamos a ver. Cuando murió Jesús y estaba en el sepulcro. Ay, muchas gracias, hermanito. ¿Dónde queda? Ah, sí. Aquí está. Cuando murió Jesús y estaba en el sepulcro, las Marías preparaban cosas para el cuerpo del Señor y también guardaban el sábado. ¿Sí? Lo expresa Lucas 23:56, que dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ya. Todos estos versículos que estamos encontrando, que dice lo que es por parte de los adventistas, y van a ver cómo uno por uno fácilmente son tumbados. Primero, porque no los leyeron completo. Segundo, porque el mismo versículo no le pusieron atención a ciertos detalles. ¿Cuáles detalles? A las palabras judíos, a las palabras sinagogas, o a la palabra gentiles, o a la palabra entrar en ese día de reposo, porque existía uno. Entonces, ¿por qué nos dice entrar en ese día de reposo? Quiere decir que hay otro diferente. Y digo, varios detalles que vienen dentro del mismo versículo y lo complementa o un versículo atrás, o un versículo adelante, o inclusive desde el principio del libro que ya te anda hablando de otro día. Entonces, es donde vamos a ver todos esos detalles. Fíjense bien, bien todos estos detalles. Ahora sí, razones católicas. Vámonos con las razones católicas. Ya les he dicho, bueno, vamos a marcar primero estas palabras. Vamos a marcar estas palabras, lo que es sinagoga, sinagoga. Si se ve bien, sí, sinagoga. Lo que es judíos, gentiles. Porque, ejemplo, no van a encontrar cristianos. Los cristianos se reunían en el día de reposo. No. O Jesucristo tienen que reunirse en el día de reposo. No decía eso tampoco. Sinagoga, judíos, gentiles, entrar, la palabra entrar. Entrar, porque los judíos se suponía ya pertenecían al día de reposo. Estando bajo la ley, ya tienen ese día. Entonces, ¿por qué entrar ¿por qué dice la palabra entrar? Si ya les pertenece. Porque es
otro. Entonces, ahora sí, razones católicas. Esto es lo que quería remarcar y se me hace que me faltan unas cuantas más. Ahorita los vamos agregando conforme las vaya viendo. ¿Qué dice? ¿Qué enseña la Iglesia Católica en relación al Día del Señor? El día domingo Dei Domini. Antes de comenzar la razón católica, tener presente, primero, a los hermanos adventistas cuentan con un gran número de pasajes bíblicos que respaldan su teoría. Y con esto enseñan que el sábado es el día del Señor, no considerando que con la venida del Mesías las cosas cambiarían. Además que existen citas bíblicas que expresan claramente que la ley del sábado es cambiada. Y de hecho sí, la ley del sábado es cambiada. Segundo punto. La Biblia dice que guardar el día de reposo o sábado era un mandato perpetuo. O sea, para siempre, eternamente, según la interpretación de los hermanos adventistas. Porque ahorita vamos a dar la explicación. Solamente vamos a recalcar estos puntos. Ah, la palabra perpetuo. Perpetuo es la que se me andaba yendo. Perpetuo. Atentos con esta palabra. Perpetuo. Que, hace ratito les dije un ejemplo. Mis padres son perpetuos. Mi padre siempre va a ser mi padre y mi madre siempre va a ser mi madre. Mis hermanos siempre van a ser mis hermanos. Pero ellos son mis padres, no son los tuyos. Tú tienes tus padres, tú tienes tus hermanos. Así esté en este mundo o no esté en este mundo, siguen siendo tus padres y siguen siendo tus hermanos. Son perpetuos. Pero los tuyos, tus padres, no son mis padres. Entonces, ¿por qué? Porque somos diferentes familias, diferentes personas. Y el pacto de Dios, en el que se hace con Jesucristo, es un pacto diferente, una ley diferente. La primera, ley judía, ley para los de Israel. Y nosotros no somos los de Israel. Entonces, es un ejemplo, a mí se me hace bastante claro. Poner la lupa que guardar el día sábado no está establecido en los 10 mandamientos de la ley de Dios. No perder de vista esta situación. Y uno dice, acaba de decir una barbaridad, José Carlos. No se preocupen, vamos a continuar leyendo. Toda esta doctrina la vamos a desplomar con la misma Biblia, pues en el Nuevo Testamento con Cristo, todas estas cosas cambian, aunque no lo crean. Que los hermanos adventistas no lo vean o no desean aceptarla, y es otra cosa. Sí, porque nada más ven lo que les conviene, pero cuando ya vienen otras cosas que contradicen su doctrina, entonces eso no es verdad, estás manipulando la Biblia. No, la misma Biblia lo está diciendo. Es más, estamos utilizando los mismos versículos que acabas de decir. Basándonos en estas 4 realidades, surgen las siguientes interrogantes. ¿Por qué los cristianos del día de hoy guardamos el domingo si la Biblia habla por todos lados que el día del Señor, según la ley, es sábado? Además, sustentada en los 10 mandamientos de lo que es el Antiguo Testamento. ¿Tendrán los adventistas razón en todo esto? Lo descubriremos en el estudio de esta temática. Y para poder comprender por qué los cristianos guardamos el día domingo, el día del Señor, debemos analizar con la lupa cuidadosamente la cuidadosamente la Biblia con un todo. Es necesario leer para poder decir o poder determinar o concluir cuál es la verdad. Para ello iremos analizando escenarios del Antiguo Testamento, comparando con el Nuevo Testamento. Aseguraremos con certeza que el día sábado fue cambiado. Es más, nada más así como pista rápida. Recuerden, normalmente los pueblos cristianizados tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los que digamos no estaban tan cristianizados, digamos que ya como que habían varios protestantes ahí metiendo la cuchara en la sopa, tenemos lo que es Monday,
Saturday, bueno, lo que son en inglés, pero si se dan cuenta que en inglés el domingo no coincide con Sunday, como que no cuadra así, o sea, Monday, día de la luna, lunes, martes, día de Marte, así, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, del dios Saturno, domingo, domingo, como que no cuadra. Sunday, día del sol. O sea, como que en inglés sí cuadra. Pero ¿por qué ahora sí, como dicen los pueblos cristianizados, lo que es el domingo, como que no cuadra con Sunday? Porque es Dei Domini, día del Señor. El sábado era para el dios Saturno. El Sunday, así en este caso, se le dedicaban antes al dios Sol. Cuando llegan los cristianos, dicen, no, hay alguien que es más poderoso, además es el creador del sol. Por eso es el día del Señor, Dei Domini, día domingo. Y nada más como pistas y detalles muy interesantes. Continúa. Y para comenzar con la primera cita, bíblica aclaratoria y crucial, tenemos que analizar por qué San Pablo dijo lo que dijo en este pasaje, el anterior así. San Pablo está enseñando a la gente en Colosa y Laodicea. Analicemos el contexto minucioso y cuidadosamente para darnos cuenta que Pablo está predicando al pueblo sobre Cristo. Coloca a Cristo muy en alto, o sea, está diciendo que con Cristo hay un nuevo pacto, mejores promesas. Dice que con Cristo hay una mejor circuncisión que es a través del bautismo. Ya no más circuncisión al modo del Antiguo Testamento. Dice que hay que anular o eliminar el acta de los decretos o las leyes antiguas que cumplían las gentes antes de la llegada de Cristo. Es decir, que cuando llega el Mesías las cosas cambian. El texto explica que esos decretos tenían que quitarse de en medio y clavarlas en la cruz para que murieran con Cristo. Es decir, Pablo está diciendo que esas cosas, esas leyes del antiguo pacto, murieron en la cruz de Cristo. Se las llevó el Señor con su muerte, se fueron. Este pasaje es Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Que dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, o días sábados. ¿Sí? Y sigue diciendo, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y atentos, si con aquella sombra era muy gloriosa, con esa sombra había perdón de pecados, con esa sombra, inclusive con esos animales así, con ese sacrificio de animales había perdón de pecados, con esa sombra de lo que decían del sábado se acercaban a Dios, ahora teniendo la plenitud de Cristo, cambia mucho el asunto. Entonces, recomendable leerlo, de hecho sí desde el versículo 14, es lo que yo les iba a decir. Aquí me dice recomendable leerlo desde el versículo 14. Se los leo desde una Reina Valera, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Desde 14, 15 y 16. Aquí está Colosenses capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto que era el antiguo pacto, así. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo esto queda atrás. No va para el cristiano. Eso se queda para el judío, pero para el cristiano no va más. De hecho, hay otros versículos que lo refuerzan. Si aquí no los maneja, ahorita al final se los doy. El apóstol Pablo
En castellano está diciendo adventistas que nadie los venga a que ninguno de los adventistas, así, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar las cosas del Antiguo Testamento, lo que son fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras mientras llegaba el Mesías. Atención, si leemos el contexto, justo en el versículo 8 del mismo Colosenses 2, justo en el versículo 8, también vuelve a advertir diciendo, mirad, cuídense que nadie los engañe con teorías huecas conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Tratar que ver que Colosenses 2:16, San Pablo ya comienza a darnos un dato importante cuando dice que nadie los venga a juzgar o a criticar por no respetar el día sábado, ya que eso solo era una sombra de lo que habría de venir después. Y si seguimos leyendo, más abajo en el versículo 18 y 19, Pablo vuelve a repetir, no se dejen engañar y manténganse en contacto estrecho con Cristo, que es la cabeza. ¿Por qué San Pablo dice en el contexto lo siguiente, anulando el acta de los decretos? Y la respuesta se refiere a los 10 mandamientos de la ley de Dios, dadas a Moisés en las tablas de piedra, las cuales debían de perecer, es decir, está diciendo, dejen atrás esas leyes. Los cristianos de hoy en día no cumplimos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento porque son una sombra, no había una plenitud. Cuando llega Cristo, de hecho, lo estábamos comentando en Mateo capítulo 5, versículo 17, no de una Reina Valera donde esconden una palabrita. Hay una palabrita que se esconde al final, en la Reina Valera. De hecho, fue maquillada. Se las digo de una buena vez. Esta de Mateo 5, 17. Cristo vino a cumplir todo, Vino a cumplir todo. Y vino a mejorarla. Fíjense cómo dice una Reina Valera. 5:17, la última palabrita antes de terminar lo que es el versículo 17 dice, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Aquí maquillaron algo. Hay algo que acabaron de maquillar. Y de hecho, cuando ustedes váyanse a cualquier interlineal o váyanse a lo que son a las Biblias católicas y van a encontrar el interlineal, recuerden que es protestante. Y ahí van a encontrar una verdad que no fue puesta. Aquí lo pusieron nada más para cumplir. Aquí de una buena vez, se las leo de aquí. Esta partecita que nada más pusieron, sino para cumplir. Y así nada más le pusieron. Pero hay algo que dijo Jesucristo en realidad. Y esta parte aquí está maquillada. Mateo 5:17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Va a traer lo definitivo. Entonces, hay otra cosa que va a traer así. Él no dijo, voy a deshacer ahorita todo esto, no. Él va a cumplirlas todas, las va a cumplir. Y va a traer lo definitivo, lo que ya no es sombra. Esta partecita que está maquillada aquí en lo que es la Reina Valera. Entonces, chéquense ese detalle y verifíquenlo en la interlineal. La interlineal es Reina Valera. Y ahí les pone el griego. Digo, la traducción en este caso del griego. Y dice precisamente traer la plenitud. Entonces, y esa parte aquí está maquillada para que tomen en cuenta ese detallito. Dice, pues de hecho aquí lo dice aquí. Los cristianos de hoy no cumplimos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, sino los de Cristo en Mateo 5:17, que lo perfeccionó. Pues nosotros somos cristianos, no somos judíos, no somos hijos de Israel. Esto se explicará más adelante. No perder de vista que San Pablo dice que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Recuerden que ejemplo, carnes de puerco, fuera, todo lo que tuviera pezuña, carne de camello. O sea, todos esos detalles.
los hermanos adventistas evocaron la cita de Éxodo 31:12, el cual dice: habló además Yahvé a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel. Bueno, no lo puse como judíos, pero aquí son hijos de Israel. Esta en la que quiero que pongan atención, hijos de Israel. La de Éxodo 31:12, hablarás a los hijos de Israel. Nosotros no somos hijos de Israel. Dice: a los hijos de Israel guardaréis mis días de reposo, etc. Cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Atención. Subrayar esta parte cuando dice: cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. La pregunta: ¿se refiere a los adventistas? ¿Se refiere a los cristianos? No, solo se refiere a una nación. A una nación, el pueblo escogido por Dios, Israel. Entonces vuelvo a recalcar esta partecita que dice: hablarás a los hijos de Israel. Y como termina: aquella persona que no guarda el día de reposo será cortada del medio del pueblo de los hijos de Israel, este pueblo elegido. No habla de los adventistas, no habla de los cristianos. Entonces, y poner la lupa en la parte que dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Por las generaciones de ellos, no del cristiano. Aclaremos. Aquí de pronto un adventista dirá: la Biblia dice que si Dios estableció la ley del sábado como ley perpetua, y eso significa que esa ley es para siempre. Además, la ley está dentro de los 10 mandamientos del antiguo pacto. Por si fuera poco, las leyes que Dios ha decidido para los judíos, eso trasciende también para nosotros hoy en día. Entonces, fíjense, nada más en cuestión de este día sábado, si esas leyes del Antiguo Testamento trascienden para nosotros hoy en día, hay una respuesta muy sencilla. Si las leyes trascienden para nosotros, te pregunto: ¿y están todos los adventistas circuncidados? Porque eso también es pacto perpetuo. La circuncisión es pacto perpetuo. ¿Cumplen ustedes la ley del sacrificio de animales? Eso también es pacto perpetuo. ¿Celebran ustedes las fiestas? ¿Celebran ustedes las fiestas de los panes sin levadura? ¿Les sirven ustedes y rinden homenaje al arca de la alianza? Sepan, eso también eran leyes perpetuas. Son más de 613 leyes para los judíos. Y de hecho los judíos te los pueden decir, son 613. Para los judíos, ¿cumplen ustedes todas esas leyes? Porque eso está en la Biblia. La circuncisión es pacto perpetuo. Lo que son, varias de estas leyes son pactos perpetuos, las que acabé de mencionar. Entonces, ¿por qué esta sí y por qué las otras no? Es que las otras le tienes que sufrirle más. Pero como está bien fácil decir el sábado, pues el sábado. Entonces, es más, hay otras leyes. En este caso estamos hablando, recuerden que dentro de los 10 mandamientos, tal vez me estoy adelantando, voy a seguir leyendo. Entonces, son más de 613 leyes de los judíos. ¿Cumplen todas esas leyes? ¿O solo unas sí y unas no? O sea, de esas personas tibias, como que estos sí me gustan y estas no. De que como que esto sí me agrada como para que seas mi Dios, pero estas no, un Dios a tu acomodo. ¿Qué pasó con las otras leyes entonces que también dicen que son pacto perpetuo? La explicación del significado de ley perpetua o ley eterna debemos comprender y aceptar que nosotros actualmente somos cristianos y no judíos, no hijos de Israel. La expresión ley eterna o ley perpetua o ley de generación en generación no significa que esa ley debía permanecer en todos los tiempos. No. Cuando Dios utilizaba la expresión ley perpetua
o ley eterna significa mientras dure el antiguo pacto. Mientras dure lo que es ese pacto. Nosotros ya no estamos en el antiguo pacto. Estamos con un nuevo pacto. Sigo leyendo. Ya con la venida de Cristo se nos abre un mejor pacto. Lo dice Hebreos 7:22. Jesús. Hebreos 7:22, ¿qué dice? Jesús es fiador de un mejor pacto. También Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28 dice, Mateo 26, 28 y Lucas 22, 20. Que de hecho son todas acerca de la sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Lucas 22, 20 o segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. También habla acerca de la sangre de Jesucristo que nos trajo un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, 6. O Gálatas capítulo, Gálatas 4:24. Gálatas 4:24 también nos habla de otro pacto, no al de los judíos. Hebreos 8:6 también nos habla del otro pacto, del 6 al 8. No es cierto, del 6 hasta el 13. Lo que pasa es que el 6, 8 y 13 son versículos clave. Hebreos 9:15 también nos habla de ese nuevo pacto. Hebreos 12:24 nos habla del nuevo pacto. Romanos 7:1 nos habla del nuevo pacto. O sea, todos nos hace referencia al nuevo pacto por la sangre de Cristo. Ya no estamos en el antiguo pacto, es nuevo pacto. Todos estos pasajes hablan de un nuevo pacto. Y la comprobación bíblica, a continuación comprobaremos con capítulos y versículos que la expresión ley perpetua o ley eterna significa mientras dure el antiguo pacto. Porque pregunta, si la circuncisión, según la Biblia, era una ley perpetua, ¿por qué hoy día los cristianos no estamos quirúrgicamente circuncidados? Porque es una ley perpetua la circuncisión. Y lo dice Génesis 17:13. Génesis 17:13. Cuando expresa, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Es pacto perpetuo o no es pacto perpetuo? Sí. Entonces, ¿por qué los adventistas no circuncidan a sus hijos y ellos por qué no están circuncidados? Y volvemos a preguntar, si esta es una ley de un pacto perpetuo, y según los adventistas, perpetuo significa para todos los tiempos, ¿por qué los cristianos no nos circuncidamos actualmente? ¿Por qué ellos no se circuncidan? Si es pacto perpetuo. Dice, ¿qué es necesario conocer el hebreo y el arameo? No, hombre, ni es necesario conocer ni el hebreo ni el arameo para entender esto. No es necesario. Se lo digo porque yo también, digo, pues ahí también no soy experto en griego, ni en hebreo, ni en arameo. Pero sí tenemos a la mano para poder estudiar palabra por palabra esos significados. Así como lo hacen los falsos maestros del hebreo, del griego y del arameo. Digo falsos maestros porque muchos ya me he encontrado varios. A los que estudian verdaderamente el griego y las que estudian verdaderamente el arameo, digo el hebreo, mis respetos. Mis respetos para ellos, principalmente si son judíos reales. No de los pintaditos, no de los mesiánicos. Esos son piratitas. Los judíos de verdad. Entonces, seguimos. Volvemos a preguntar así, porque esto ya vimos, es un pacto perpetuo la circuncisión. ¿Ellos lo respetan? No, no lo respetan. Nada más hacen la que les conviene. Pero como en esta no les conviene, mejor no la hacen. Otra cita, Éxodo 12:17, el cual dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura.
guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Pregunta, si la fiesta de los panes sin levadura era una ley o costumbre perpetua, ¿por qué los cristianos no celebramos esa fiesta? O porque los adventistas también no la celebran. Esa es una celebración perpetua. Otro pasaje es Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Pues dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos he elegido Yahvé para que lleven el arca de Yahvé y les sirvan perpetuamente. Pregunta, si la Biblia dice que el arca de la alianza debía ser servida o atendida perpetuamente por los servidores levitas, entonces, ¿dónde está el arca? Y todos sabemos que el arca está desaparecida. ¿Dónde está el arca si es algo perpetuo? Y tantito peor, ¿dónde están los levitas? Para que digan los adventistas que ellos pertenecen al pueblo de Dios si no tienen levitas. Otra más. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Primera de Crónicas 28, 4. En este pasaje habla David cuando dice, pero Yahvé, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Atentos así. Yahvé, Dios de Israel, me eligió, otra vez la palabra Israel o de los judíos. Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Y atentos otra vez con la palabra así, Yahvé. Así, esto dice David. Yahvé, Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Pregunta si la palabra perpetua significa permanecer por todos los tiempos. ¿Es aún David rey en la tierra? ¿Acaso no vino Jesucristo y heredó el trono de David? Entonces, si David se supone va a ser rey perpetuo sobre Israel, ¿a poco sigue vivo? Si perpetuo, según los hermanitos adventistas y otros, dicen que es para siempre. Entonces, perpetuo ya no significa para siempre, ¿verdad? Ya cambia el significado. Conclusión. La frase ley perpetua o ley eterna para siempre o de generación en generación no significa bíblicamente, y recalco lo que es la palabra bíblicamente, permanecer para todos los tiempos, sino mientras dure el antiguo pacto dentro del antiguo pacto. Y el antiguo pacto, por eso es que le decimos a lo que es dentro de la Biblia, hablamos de un Antiguo Testamento, porque es un antiguo pacto, y un Nuevo Testamento, porque es nueva alianza, es un nuevo pacto. Por esa razón también se dice así, el antiguo pacto, todo lo que encierra el antiguo pacto, o lo que es la vieja alianza, o la antigua alianza, o Viejo Testamento. Esa diferencia del Nuevo Testamento, nueva alianza, nuevo pacto. Por eso también esa división en la Biblia. Entonces, por lo general los hermanos separados, como costumbre, llevan una Biblia en sus brazos. Pregunta, ¿son capaces ellos de no ver que la Biblia está dividida en dos pactos? Bueno, normalmente no leo esto por adelantado. Y ya me estoy dando cuenta que voy por la misma línea. Y les adelanto, no había leído esto. Llevan como 4 o 5 veces que sin querer le atino con lo que va a continuar así. Pero es precisamente, en eso también coinciden muchas cosas del Espíritu Santo. Cuando las cosas coinciden, cuando hablan de lo mismo y no de cosas diferentes a las doctrinas que enseñó Jesucristo.
Son incapaces ellos de ver que la Biblia está dividida en dos pactos. La Biblia les está diciendo que hay un nuevo pacto, es decir, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dos citas que afirman que hay que dejar atrás el Antiguo Pacto son Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Gálatas 4, versículo 21 en adelante, que de hecho se habla de los dos pactos. El Antiguo Pacto que está la esclavitud y es una sombra de la gloria de lo que había de venir. Y está el Nuevo Pacto, que es la libertad que nos trae Jesucristo. Ya no estamos bajo el Antiguo Pacto, estamos en el Nuevo Pacto. Y Gálatas 5:1, cuando dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, estoy hablando Antiguo Pacto. ¿Qué contestar cuando un adventista nos dice lo siguiente? Fíjense, porque a veces también salen con ciertas cosas. Está bien, acabas de refutarme que la expresión ley perpetua o ley eterna, porque eso lo refuta la misma Biblia fácilmente, no significa permanecer en todos los tiempos. Pero ahora te pregunto, ¿cómo refutarías la ley del sábado que está establecido dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios? Es decir, Éxodo 28. Dios da los 10 mandamientos a Moisés y dice, acuérdate del día de reposo, sábado, para santificarlo. Y atentos con esta palabra de acuérdate del día de reposo, para santificarlo. Contestarles, la ley del sábado fue cambiada. Nosotros los cristianos no cumplimos los 10 mandamientos dadas en las tablas de piedra a Moisés, sino los 10 mandamientos de la ley de Cristo. Es decir, siguen siendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero perfeccionadas al modo de Jesucristo. ¿Se acuerdan que hace rato les leí de Mateo 5:17? De vengo a traer la perfección, vengo a traer la plenitud. Entonces, esos 10 mandamientos, ya como que eran una sombra, Cristo vino a traer plenitud. Ya no para que tuvieran tintes. Ahora sí, para que realmente sea la plenitud. Entonces, perfeccionadas al modo de Jesucristo, a la que agregó el mandamiento nuevo del amor. Porque Él, como Dios, agregó el mandamiento nuevo del amor. Para comprender mejor esto, hago una pregunta a una hermana adventista, ¿sí? En su condición de mujer. Fíjense, en este caso de las hermanas adventistas en condición de mujer. Si ustedes observan los 10 mandamientos de la ley de Dios dado a Moisés en el Sinaí, díganme, ¿cómo cumple aquel mandamiento de Éxodo 20:17? Que dice, ¿no codiciarás la mujer de tu prójimo? El detalle, usted que el detalle de este mandamiento era para un solo género, para el masculino. Este mandamiento es para el género masculino. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es para el género masculino. La Biblia dice que quien transgredía un solo mandamiento ha transgredido toda la ley. Y por eso le pregunto, ¿cumple usted los 10 mandamientos? Porque vuelvo a repetir, de hecho, cuando ponemos atención en Éxodo 17, la mujer donde se encuentra junto con la esclava, junto con la burra, junto con la vaca, junto con la casa, en las propiedades del varón. La mujer era una propiedad. Ese versículo no es para ella. Ese versículo es para el varón. Entonces, lo sucedido en Éxodo 20:17, Mateo 5:27 lo aclara, donde Cristo viene a traer plenitud. Mateo 5:27 lo aclara. Poner la lupa que la ley habla de mujer y no habla de hombre. O sea, el adulterio en el Antiguo Testamento
siempre lo cometía un solo género al involucrarse con una persona ajena. Por eso Cristo perfeccionó esta ley. Y ahora el mandato es tanto para el hombre como para la mujer, ya no solo para un solo género. Esto se explicará en otro tema de modo un poquito más específico. Porque hay que recordar que inclusive la circuncisión solamente era para el hombre. Para la mujer no. ¿Por qué? Porque era un objeto. Era una propiedad la mujer. La mujer en general no tenía voz. Entonces, ¿por qué los cristianos no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios del Antiguo Testamento? Porque el contexto de Éxodo 20:17, hablando de los 10 mandamientos, justo en el versículo 22, era exclusivo para el pueblo de Israel. Otra vez nos vamos en este caso judíos, pueblo de Israel. Y además, esas leyes escritas en tablas de piedra, según la Biblia, representan muerte. ¿Tablas de piedra de muerte? Sí, porque según la historia, esas leyes tenían que cumplirse del 1 al 10, no del 1 al 9. Y el que infringía una sola ley, lo mataban así. Por eso se les llamaba mandamientos de muerte o de condenación. Por lo tanto, esas leyes eran momentáneas, debían perecer. Esas leyes debían ser perfeccionadas porque representaban un velo que no dejaba ver o cubría todo el rostro. Por eso, 2 capítulo 3, del 1 al 17, de hecho sí lo recomiendo leer, 2 capítulo 3, del 1 al 17, San Pablo dice claramente que ya no hay que cumplir más los mandamientos de la ley de Dios del antiguo pacto, de la ley de piedra. Observar los términos que utiliza Pablo al referirse a los 10 mandamientos. ¿Se equivocó Dios entonces en tales mandamientos? No. Solo que Dios había establecido estas leyes exclusivamente para los hijos de Israel, ajustadas a sus condiciones, puesto que ellos traían en sus venas costumbres egipcias, como por ejemplo la idolatría, la codicia, varios de esos asuntos. El pueblo de Israel no solo eran judíos y no me puedes demostrar otra cosa. Que me digas, el pueblo de Israel eran también gentiles. No. El pueblo de Israel era todo aquel circuncidado, estamos hablando de los judíos. Sus esclavos y sus hijos, los pertenecientes a su casa, que estaban circuncidados, eran pueblo de Israel. Entonces, continúo. ¿Cuánto? Ya casi terminamos. Por esta razón, y sí, ya voy poco tarde. Por esta razón, ahora las leyes perfeccionadas por Cristo es con espíritu. Los cristianos tenemos el privilegio de contar el auxilio del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a cumplir los mandamientos del Señor. Por eso San Pablo dice en la cita, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por eso cuando leemos de hecho el libro de Hebreos, hablando de la ley, hablamos de la ley de carne, la ley de muerte, la ley de piedra o la ley de la esclavitud. Y hace diferencia con la ley que queda, la ley de Cristo, la ley que te da libertad. Muchas gracias, hermanita Solecito. La ley que te da lo que es la ley del corazón, esta ley de Dios o la ley espiritual. Muy diferente a lo del antiguo pacto. Entonces, chequen todos esos detalles. Y eso en Romanos, busquen específicamente esas palabras a partir de ley. La ley de carne o la ley de muerte, la ley de la esclavitud, que todo eso queda tras ley de piedra, es del antiguo pacto. En cambio, la de Jesucristo, ley de la gracia, ley de Dios, la ley espiritual, la ley del corazón.
cambia lo que es al nuevo pacto. Entonces, por esta razón, ahora las leyes perfeccionadas por Cristo es con Espíritu, y los cristianos tenemos el privilegio de contar con el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, a continuación, un breve resumen de la cita de 2 Corintios, capítulo 3, del 1 al 17. El pasaje dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si en el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, estos mandatos, porque ese ministerio es mandato, el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel, no los cristianos, no ustedes los seguidores de Cristo, los hijos de Israel, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esas leyes habían de terminar. San Pablo en castellano está diciendo: Cristo mismo nos hizo competentes a un mejor y nuevo pacto, no escritas en las tablas de piedra, como la ley del antiguo pacto, porque esa ley mata, sino que están hechas con espíritu que da vida. Si esas leyes del antiguo pacto fueron con gloria, tanto más es el nuevo pacto. Por eso dice: como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el mandato del Espíritu, o los que son también ministros del Espíritu. Y vuelve a repetir: porque si el ministerio de condenación, es decir, de los 10 mandamientos, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, es decir, con los 10 mandamientos perfeccionados al modo de Cristo, seremos más justificados o justos. Y sigue diciendo: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Poner la lupa, que Pablo dice que esas leyes perecen aunque tuvieron gloria. Y dice que más gloria tienen las del nuevo pacto a la manera de Jesús. La cita sigue diciendo: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Las leyes de piedra fueron abolidas. Fueron abolidas. No que Cristo, bueno, de hecho ahorita se los abarca. Pero están diciendo que Cristo no vino a abolir. Sí, pero después de que se cumpliera todo, vino a perfeccionar, pero después de que todo fuera cumplido, y lo cumplió, y después de ahí fue abolido. Pablo está diciendo: no como la ley dadas a Moisés, que con esa ley ponían una venda en los ojos de los israelitas o de los hermanos adventistas, porque ellos también quieren, o de los mesiánicos que eran cristianos y se hicieron mesiánicos. No como la ley dadas a Moisés, que con esa ley ponía una venda en los ojos israelitas, a fin de que no vieran que aquellos habían de ser eliminados. Detallar que el versículo 14 de 2 Corintios 3, el versículo 14 dice: el cual pareciera hablar a los adventistas, pues dice: pero el entendimiento de ellos se embotó o se oxidó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo que no deja ver, el cual por Cristo es quitado. El versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En castellano, el versículo 16 está diciendo: pero cuando los adventistas crean en el nuevo pacto del Señor, el velo se les quitará. Expresa porque, el versículo 17 expresa: porque el Señor
es el Espíritu. El versículo 17. El Señor es el Espíritu. Recuerden que por el Espíritu Santo, eso también es, nos es revelado todo. Por eso el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tal motivo, nosotros los católicos cumplimos los 10 mandamientos de la ley de Dios según al modo de Cristo y no como el antiguo pacto, que es un pacto de muerte. Y esta parte 2, vamos a ver, sí, esta ya es como parte final. Citas bíblicas aclaratorias que muestran el cambio del día sábado por domingo, porque eso no nos dimos, el cambio del día sábado por domingo. Y recuerden que mañana tengo la segunda parte. No olvidemos que anteriormente Colosenses 2:16 fue un pasaje bíblico que demostró que Pablo dijo que nadie debe dejarse engañar por no cumplir el día sábado, tomando en cuenta que los hermanos adventistas evocan muchísimos pasajes bíblicos sin mostrar, y vuelvo a recalcar, no muestran una cita donde Jesús manda guardar el sábado, y a continuación les proporcionaremos también las citas aclaratorias según la doctrina católica. Sabemos que Jesús guardaba el sábado, eso lo sabemos, guardaba el sábado porque era judío, pero abolió todo eso al traernos la buena noticia y ofrecernos un mejor pacto. Debemos tener presente que en los tiempos de Jesús no existía la palabra domingo. Y tampoco, y ya de hecho les acabé de dar una explicación por qué la palabra domingo. Recuerden inclusive que ahí estaba del griego, de donde vienen ciertas palabras, o del inglés, que también están las otras palabras, del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y porque el domingo en español no coincide con Sunday del inglés. Entonces ya fue una explicación bastante sencilla. Entonces, en este caso el domingo, que sí viene lo que es la palabra domingo en este caso, porque la traducción es Día del Señor. Día del Señor. Debemos tener presente que en los tiempos de Jesús no existía la palabra domingo, y tampoco los nombres de los días de la semana. Sin embargo, las nuevas traducciones bíblicas colocan domingo para no usar la expresión día siguiente después del día de reposo o sábado. Siglos después los paganos colocan los nombres de los días de la semana. Vamos con la cita. Ejemplo. Y de hecho esa es una realidad, No cuando se habla en varias Biblias, ya en lugar de decir el primer día de la semana, ya dicen domingo. O cuando dicen el día de reposo, dicen sábado. Pero realmente no se decía sábado ni se decía domingo. Originalmente no era así. Eso para que nosotros al día de hoy lo podamos entender. Hebreos 4:9, cuyo pasaje fue evocado por los adventistas, pues leen el versículo 9 sin el contexto. Y de hecho aquí vamos a encontrar la palabra entrar, que dice sin el contexto, es decir, el versículo 8, al cual aclara todo cuando dice, porque si Josué les hubiera dado el día de reposo, que es sábado, no hablaría después de otro día. Versículo 8, fíjense, en el Hebreos 4 ellos dan el 9, pero no te leen el 8. ¿Por qué no me lees desde el 8? Que está hablando de otro día de reposo, que no es el sábado. Por eso dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, que es sábado, no hablaría después de otro día. Y traducido está diciendo, porque si Josué les hubiera obligado a cumplir el sábado, no les hablaría que hay otro día para adorar. En el siguiente pasaje bíblico observaremos que si el Señor resucitado reprende a los discípulos que estaban reunidos en el siguiente día, después del día de reposo, sábado, o sea, domingo, ahí nos daremos cuenta si los reprende porque se reunieron el domingo y no el sábado. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, o el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. La pregunta es, ¿cuál es el primer día de la semana? Obviamente, domingo. Hemos observado que el Señor no reprendió a sus discípulos, dando a entender que aprueba el domingo y no tiene ningún problema que se reúnan este día. Detallar que Jesús los saluda y les da la paz. La cita nos dice: y Jesús dijo: ¿por qué están reunidos hoy día domingo si el día del Señor es el sábado? No les dice nada de eso. Tienen que reunirse el sábado. No. Dice: paz a ustedes. Y vuelve a confirmar Cristo asistiendo 8 días después. Ahora sí, como dice, otro domingo ahí con ellos. Curioso. Si leemos el contexto del versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. A continuación, cuando leemos el versículo 26, versículo que consideramos importante, además de confirmar lo anterior, veamos si esta vez Jesús resucitado no olvida reprender a sus discípulos, pues dice: 8 días después, o sea domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Hay que recordar que en este caso, en el caso de Juan, de lo que es el Evangelio de Juan, Tomás no estaba presente con los discípulos. Cuando apareció Jesucristo, no estaba presente Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Otra vez asistiendo en domingo con ellos. En conclusión, Jesús no tiene ningún problema en que la iglesia primitiva se reúna para adorar, celebrar, rezar el día domingo, y atentos a la segunda parte, pero aquí yo quiero recalcar algo. Dios está en medio de ustedes el día domingo. En medio de los apóstoles el día domingo. En medio de su iglesia el día domingo. Baja el Espíritu Santo el día domingo. El día del Señor, el día que Dios está contigo, principalmente ese día que te estás reuniendo porque quieres reunirte con Dios. ¿En qué día? ¿Sábado? No. Domingo. Y voy a leer un poquito del contexto, que les andaba diciendo, que les iba... Porque decía otro hermanito: es que dice Jesucristo que hasta que terminen los tiempos, hasta que pasen los cielos y la tierra, se tiene que cumplir todo. Pero Cristo cumplió con todo. Estoy hablando de Mateo capítulo 5, versículo 17. Es 17, 18, 19 y 20. Esto para terminar. De hecho, terminé justo a tiempo. Disculpen si de repente no termino lo que es no subo a ningún otro hermanito. Exactamente. 8 días después, estamos hablando domingo, se volvió a reunir Jesucristo con ellos. Es cuando decimos la expresión de hoy en 8. ¿Qué es de hoy en 8? Estamos al lunes, el otro lunes. No, cuando estoy en la lección, no leo los comentarios. ¿Por qué? Porque si leo acá, me distraigo de acá, y aquí hay una lección. Termino la lección, ya puedo poner un poquito más de atención a los comentarios. Que sigan aquí es una cosa diferente. Que no les guste lo que estoy predicando, porque viene en la Biblia, porque de hecho viene en la Biblia, no es mi problema. Es el problema de su secta, que no acepta lo que dice en la Biblia. Nada más agarra lo que les interesa, pero lo demás no les importa. Entonces dijimos capítulo 5, versículo 17, ahora sí completo, como dicen las Biblias católicas, o como dice la interlineal, que les digo, en la Reina Valera maquillaron un poco. Maquillaron para que no vieran que Cristo vino a traer una perfección. Y leo 17, 18 y 19. Digo 19 y 20, porque si nos quedamos hasta el 19 no entendemos el contexto. Es más, voy a leerles desde el 20,
para que entiendan este contexto o regañadota que está poniendo Jesucristo de una buena vez a los fariseos y a los escribas. Fíjense, el versículo 20, voy a leer desde el 20. Yo se los digo, de Mateo 5, primero voy a leer desde el 20, pero es desde el 17 en realidad. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, fíjense a dónde va la tirada, dónde está la pedrada. Ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ahora sí, ya vimos hacia quién va dirigida esta pedrada. Vamos desde el 17. ¿Por qué dice esto Jesucristo? No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas, no así como lo están haciendo los fariseos y los escribas, que así como otros hermanitos protestantes nada más agarran lo que les conviene y lo que no les conviene lo hacen a un lado. Que te predican muy bonito, pero lo que no les conviene lo hacen a un lado. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido para deshacer, sino para traer lo definitivo. Voy a traer lo definitivo. En verdad les digo, y atentos con estas palabras, mientras dure el cielo y la tierra, y atentos porque muchos se quedan con esta, mientras dure el cielo y la tierra, dicen, entonces es eternidad. Aguas. Mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Y estamos hablando de cuál ley. Esa ley de piedra, esa ley de muerte, hasta que todo se realice. Cristo vino a realizar, continuó. Por tanto, ahora sí, continuando con las pedradas que eran para los fariseos y los escribas. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. El que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Y luego continúa con la pedradota que les avienta a los escribas y los fariseos. Jesucristo cumplió lo que estaba en la ley. Sí lo cumplió hasta la última coma, hasta la última letra, hasta la J. Sí, dice un hermanito precisamente, dice, veis que la J no estaba precisamente en el hebreo. Y tiene razón, más bien es la palabra más cercana, digamos, es la iota, que ese sí lo encontramos en el hebreo. Si no la pronuncié bien, una disculpa, pero así es la iota, así como lo podemos encontrar. Dice, hasta que todo esto se realice. Entonces, ni el cielo, podrán pasar el cielo y la tierra, pero lo que es en caso de la ley no pasará, hasta que todo esto se realice, todo lo que está en la ley se cumpla. Y adivina qué, Jesucristo, él mismo la cumplió. De hecho, lo viene a especificar en Juan capítulo 19, versículo 28, 29 y 30 creo. Vamos a ver. Juan capítulo 19, versículo 28, 29 y 30. Después de esto, Jesucristo ya está en la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, ¿qué está cumplido? Lo que está refiriéndose en Mateo. Dijo, tengo sed, y con esto también se cumplió la escritura. La escritura, la ley, todo lo que se tenía que cumplir. Hay un hermanito que dijo, la ley de la salud, la ley del sacerdocio, la ley, ahora sí como dice, los mandamientos de Dios, y dijo otra ley así. Entonces, Jesucristo está cumpliendo con todo. Esto también, se dijo, tengo sed, y esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio, así pusieron una caña de esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, todo está
cumplido. Se cumplió todo. Por eso ahora sí, como que dice, todo se cumplió y esa ley fue abolida. ¿Por qué? Porque vino a traer la perfección. Jesucristo vino a traer la perfección. Nosotros ya no estamos más en las leyes de muerte. Estamos en la ley de la gracia, la ley de la vida, la ley espiritual. Que por cierto, ahí le va un dato nada más así, muy curioso. Bueno, no estamos en tiempos, pero sí se los voy a dar nada más como tip. ¿Sí se acuerdan que hay un conflicto que tienen muchos hermanitos protestantes cuando hablan del tercer día? Cuando se habla del tercer día. Que sabemos que Jesucristo murió un viernes, el sábado, como dice, está en la sepultura y el domingo resucita. Y ese es el tercer día. Y se cumple las escrituras también, que son 3 días. De hecho, la expresión de los 3 días, sus días con sus noches, era una expresión que decían acerca de los 3 días. Es una manera de expresarse los judíos. Pero no significan 24 horas y 24 horas. Y la misma Biblia lo confirma. Cuando Dios dice, vendré al tercer día, y lo vamos a comprobar muy fácil porque esas son las fechas que hacían los judíos, así como trabajaban los judíos. Eso comprueba, digamos, lo del viernes, sábado y domingo de Jesucristo. Murió el viernes, guardó, como dice, el sábado, y el domingo resucitó. Aquí dice, al tercer día vendría Dios. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, voy a agarrar una Reina Valera. Éxodo 19, déjame ver si desde el versículo 11, vamos a ver. Éxodo 19, vamos a ver si es desde el 11. Dice, el Éxodo 19, 11 dice, y estén preparados para el día tercero. Dice, al tercer día va a venir Yahvé, porque al tercer día Yahvé descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, al tercer día. Entonces, fíjense, estamos hablando de un tercer día. Según, si fuera nuestro idioma actual, decimos, mira, en 3 días nos vemos, hoy estamos a lunes, estaríamos hablando como de un jueves. Pero esto es diferente en caso de los judíos o las costumbres de aquel tiempo. Cuando se hablaba del tercer día, se hablaba de hoy, mañana y pasado mañana, ya era el tercer día cumplido. Así fueran las 5, 4, 3 de la mañana, ya era el tercer día. ¿Y cómo lo podemos rápidamente comprobar? De ahí mismo, de Éxodo 19, hay un poquito antes, desde el versículo, y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Esto confirma precisamente lo que es, hablando de Jesucristo del día tercero, viernes, sábado, domingo, Dios dice hoy, mañana, y este es el día tercero. Dice, versículo 10 de Éxodo 19, 10, y Yahvé dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día, aquí está, Jesucristo dijo, al tercer día resucitará, el día 3. Al tercer día, Yahvé descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocaron mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, suban al monte. Y descendió Moisés al monte del pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y versículo 15 de Éxodo 19, versículo 15. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Tercer día, hoy le habló. Y dice al tercer día, en este caso, hablamos de este caso,
domingo, por así decirlo. No dice que sean estos días, nada más les pongo un ejemplo en caso de Jesucristo. Le dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día y no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, al tercer día, cuando vino la mañana, al tercer día y en la mañana. Al tercer día y en la mañana. ¿Se cumplieron lo que son 24 horas, 24 horas y 24 horas? No. No se cumplieron 24 horas, 24 horas y 24 horas. Más si el Señor vino al tercer día en la mañana, nada más llegó el tercer día, pero no se cumplieron 24 horas. Era su forma de contar de los judíos. Cuando Jesucristo hablamos que murió el viernes y resucitó al tercer día, es por esto mismo. Viernes, primer día, sábado, segundo día, y domingo por la mañana o domingo en la madrugada, resucitó Jesucristo. Se cumplen los 3 días, según ahora sí, como dice, en el contexto histórico judío, y encontramos en la Biblia ese mismo contexto histórico del tercer día, viernes, sábado, domingo. No es desde el jueves, no es como algunos dicen que el miércoles, luego pasó jueves, viernes, sábado y hasta el domingo resucitó. No, porque la misma Biblia nos lo aclara y lo muestra. Entonces, y de hecho cuando salen esos de con sus mañanas y con sus tardes, los 3 días con sus mañanas y sus tardes es una expresión judía también para referirse a los 3 días. Sigue siendo una expresión de los 3 días. Entonces tomen eso en cuenta porque hay palabras, así como hoy en día nosotros decimos de agua que no has de beber, déjala correr. Háganle cuenta que hay palabras muy parecidas dentro de la Biblia, que son en ese sentido parecido y tenían todo el significado en la cultura judía. Para nosotros nos cuesta trabajo porque ya somos una cultura diferente. Pero se las quería agregar de paso. De una buena vez se las agregué. Termino con lo que es una oración. Disculpen si no subí a nadie. Pero cuando ando en lección, no puedo ni poner atención a los comentarios, ni puedo subir a alguien porque no terminaríamos la lección. O sea, normalmente pónganle que son los lunes y martes o miércoles, dependiendo si me conecto el día de mañana para terminar la lección. Entonces, que yo digo que sí. Si terminamos la lección, entonces ya muy posiblemente el miércoles o el jueves, ya estemos subiendo a otros hermanitos. Voy a ver si el jueves, porque literalmente creo que es el jueves. Déjame ver, el jueves, ¿qué día es? 21. Sí, jueves 21. De hecho, el jueves se cumplirían 4 años que, ahora sí como quien dice, que me di cuenta que cómo se podía explicar la Biblia. Bueno, literalmente utilizando bastante la Biblia. Entonces el jueves lo voy a aprovechar para así platicar un poco. Se me hace que si puedo voy a subir algunos hermanitos normalmente católicos. En este caso, ¿por qué razón? Porque voy a contar así como parte de la historia de cómo fue desarrollándose en mi caso todo esto en cuestión de la Biblia. De cómo varios de los versículos me los fui aprendiendo, cómo Dios se fue revelando en la Biblia. Así de cómo Dios sí te va hablando, sí se va comunicando contigo. En mi caso, fue a través de la Biblia. Pero no crean que a cada ratito de que ando así y ya me está hablando otra vez. No. El asunto no funciona así. Ni tampoco es de que, ay Dios, me está hablando ahorita y que por medio de un pajarito y no sé qué tal. No. Lo que son ahora sí ciertas revelaciones, vamos a decir las privadas, no funcionan así de esa manera. Entonces hay que tener bastante cuidado. No cualquiera que diga tengo el Espíritu Santo no quiere decir que tenga el Espíritu Santo. Menos si están fuera de la iglesia de Cristo. Porque si estás en la iglesia, estás bajo un mismo espíritu. Pero si no perteneces a la iglesia de Cristo, no me puedes decir que tienes el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo que nos envió nuestro Señor Jesucristo. Por medio del amor también de su Padre. Entonces, hermanitos, termino con lo que es esta oración. Lo que es la oración precisamente al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, bastantes bendiciones. Mando mucho amor, saludos, bendiciones. Así. El día de mañana, primero Dios, poquitito después de las 11, me vuelvo a conectar. Entonces, y continuamos con la segunda parte porque nos faltaron muchos versículos. Entonces, cuídense, hermanitos, muchas bendiciones y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias, hermanito René.